Hola, hola, ¿qué tal? Qué alegría. Buenas tardes, qué alegría estar con ustedes el día de hoy una vez más para poder compartir, estudiar la palabra de Dios, leerla, meditarla a través de estas plataformas digitales. Qué bueno que podemos conectarnos y hacer esto juntos. El día de hoy vamos a continuar con este estudio pasito a pasito, poco a poco que estoy haciendo acerca de Marcos y estamos en el Evangelio según San Marcos capítulo 4 y hoy vamos a ir del verso 1 hasta el verso 20. Son bastantitos versículos porque es una parábola y luego la explicación de la parábola. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, la idea de esta transmisión es leer la palabra y luego compartir pensamientos, compartir reflexiones, tratar de buscar qué es lo que la palabra quiere hablarnos, qué es qué es lo que la palabra está diciéndonos. Así que bienvenidos a los que están con nosotros. Al final casi siempre tomo tiempo para hacer una oración y para bendecir nuestras vidas. Así que gracias por estar aquí. Si puedes, comparte esta transmisión con alguien más. Y saludos a los que ya están conectados ahí en la transmisión en vivo. Estamos comenzando. Y saludos a los que están ya viendo este video grabado. Gracias por dejarte pasar aquí por este canal y por compartir esta transmisión con alguien más. Así que bienvenidos. Estamos listos para comenzar y voy a leer para ti. Estoy leyendo Marcos en la nueva versión internacional. Me he dado la tarea de, en esta última temporada, estudiar y predicar usando nueva versión internacional. Así que de ahí va a ser la lectura que vamos a compartir. Si estás listo, iniciamos así. Dice así: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Aquí voy a detenerme, estamos en los primeros 4 versículos. Y lo que sucede es que encontramos a Jesús, comparte Marcos quien escribe, es que Jesús está enseñando. Una de las cosas que más estoy descubriendo acerca de Jesús es que su método, su manera de convencer, su manera de enseñar, es que no quiero usar la palabra enseñar, su manera de comunicar acerca del reino de los cielos era enseñando. Y este proceso de enseñanza requiere lecciones claras, requiere conversaciones, requiere ejemplos. Me llama mucho la atención. Manuel Antonio Bautista, muchas gracias, bendiciones, gracias por estar con nosotros. La enseñanza es un proceso que requiere que aquel que enseña esté dispuesto a transmitir conocimiento a aquel que aprende. Y suena simple, pero no siempre lo es. No siempre todos están dispuestos a enseñar y a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea completo. Hay gente que solamente le gusta decir lo que sabe y eso no quiere decir que está enseñando. Quiere decir que está comunicando información, pero no necesariamente se completa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Jesús tiene un conocimiento profundo del reino de Dios. Y lo que hace al estar entre la gente es enseñar. Veo que está con nosotros una maestra. Y una cosa es saber las cosas y otra cosa es saber enseñar acerca de esas cosas. Y Jesús nos dice la escritura, y me llama mucho la atención aquí en Marcos capítulo 4, dice que comenzó Jesús a enseñar. Este es el primer elemento que llama mucho mi atención acerca de Jesús. Y llama mucho mi atención acerca de nosotros hoy como iglesia. No solamente se trata de comunicarles verdades a la gente y que hagan lo que quieran con esa verdad, sino también tomar a la tarea de enseñar, de estar dispuestos a comunicar lo que hemos aprendido con el tiempo, con la experiencia, con nuestro esfuerzo a otros de tal manera que puedan percibir
aprendizaje, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la segunda cosa también está ahí en el versículo 1, es que dice que comenzó a enseñar a la orilla del lago. Claro, encontramos a Jesús en sinagogas, encontramos a Jesús en lugares donde se reúne la gente de iglesia, por decirlo así, pero también encontramos a Jesús muchas veces donde la gente está presente y Jesús va con ellos a enseñarles. Si podemos ser analíticos en este primer versículo, Jesús hace todo el esfuerzo para que el mensaje que tiene para compartir del reino de los cielos llegue hasta donde la gente está. Y tú y yo necesitamos recordar eso constantemente. No se trata de que la gente venga a donde yo estoy a escuchar lo que yo tengo que decir y hacer algo con eso, sino muchas veces tú y yo necesitamos ir hasta donde la gente está y comunicar de una manera que ellos puedan aprender. ¿Tiene sentido para ti esto que estoy diciendo? Entonces, dice, capítulo 4, versículo 1, de nuevo comenzó Jesús a enseñar. Esta era la dinámica de Jesús. Empezar a enseñar. ¿Para qué? Para generar discípulos. ¿Para qué? Para hablar acerca del reino. ¿Para qué? Para convencerlos. ¿Para qué? Para enseñarles, hablarles acerca del amor, del reino, del Padre. Sigo leyendo y dice, la multitud que se reunió para ver a Jesús era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago. Otra de las cosas que constantemente podemos notar acerca de Jesús es que multitudes le siguen. Y para eso hay diversas razones. Lo hemos hablado en transmisiones anteriores acerca del estudio de Marcos. Están los enfermos, los necesitados. Están ahí siguiéndolo. Podemos ver constantemente a este tipo de personas con Jesús. Pero también están aquellos curiosos, los que dicen, bueno, ¿y quién es este? ¿Y qué tipo de enseñanza está hablando este? ¿Quién es del que todos hablan? También están siempre sus discípulos o sus seguidores, lo vemos ahí con Jesús siempre. Pero también están los críticos, los que solamente van a ver cómo se equivoca, a ver qué error es posible que tenga. Es una multitud que constantemente está siguiendo a Jesús. Ahora, Él está interesado en todos. Jesús no pone límites ni restricciones para que las personas escuchen el mensaje del reino de los cielos. Jesús dice, tenemos una multitud grande, consigamos una forma más óptima de hacer que la información que voy a enseñar llegue a ellos. Y esto es lo que encontramos en este versículo. La multitud era tan grande, el grupo de personas era tan amplio que dijo Jesús, bueno, ya no puedo enseñarles tal vez así como en círculo, no sé, estoy ideando lo que tal vez pasó y dijo, bueno, hay una barca, me subo a la barca, entro en la barca y ellos que se queden en la orilla de la playa. Un maestro de audio, el gran ingeniero Salomón Taboada, nos enseñó una clase acerca de Jesús, y yo nunca había pensado en Jesús como alguien que sabía de audio, aunque asumimos que Jesús, que Dios lo sabe todo. Y este maestro, el ingeniero Salomón, nos dio una clase bien emocionante acerca del audio, porque dice, Jesús sabía de audio. Y luego nos quedamos sorprendidos, dicen, observen a nivel audio, dice, cómo Jesús regularmente buscaba sonidos, lugares sobre la montaña para hablar. Número 1. También predicaba en sinagogas. Y número 2 y número 3 predicaba sobre la barca. Dice, los lugares altos, esta es clase de audio para hablar acerca de Jesús. Dice, los lugares altos permiten que el sonido de una persona se propague porque las ondas de sonido tienden a ir hacia abajo. Y fue como, oh, qué interesante. Número 2, las sinagogas estaban construidas de tal modo, y de hecho siguen muchas iglesias que están construidas con la misma acústica, sobre todo iglesias católicas o tradicionales, y se están construidas de tal manera que una persona al frente, parada en una posición del predicador, del comunicador, del que enseña, pueda hablar de tal manera que la voz se escuche en todos los ángulos del lugar, del templo, de la sinagoga. Y fue la segunda y wow. Y lo tercero es que Jesús, cuando veía que estaba cerca de la playa y se juntaban las personas, mire cómo Jesús se mete un poco en el agua y enseña desde ahí.
Y ahí nos sorprendió, a ver qué vamos a aprender en esto. Y dice, los mejores teatros del mundo, descubrieron los ingenieros de audio, los mejores teatros acústicos están hechos en el agua. Están hechos un poco adentro del agua. ¿Por qué? Porque el agua, aunque el sonido tiene la cualidad de ir hacia abajo, el agua tiene la capacidad de ser como un espejo reflejante. Entonces el sonido rebota en el agua y se expande. Y entonces hablamos acerca de este pasaje. Jesús entró en esta barca y desde ahí empezó a enseñar. Estamos solamente en el pasaje, versículo 1, pero es que me emociona mucho esto. Y entonces dice la escritura, versículo 2, que se puso a enseñarles muchas cosas. Ojalá Marcos nos diera más luz acerca de qué tantas cosas se puso a enseñarles. Dice, y como parte de esa instrucción, quién sabe de qué estaba hablando o de qué tantas cosas estaba hablando, Marcos no nos lo dice claramente. Dice, les dijo lo siguiente, pongan atención. Y llama la atención cómo Marcos le pone símbolos de admiración en la Nueva Versión Internacional. Pongan atención. Es decir, voy a decir algo muy importante para todos ustedes en medio de mi enseñanza. Un sembrador salió a sembrar. Ahora, consideremos antes de seguir avanzando y leyendo la parábola que Jesús usaba estas estrategias de comunicación que hoy son muy estudiadas y muy utilizadas. Jesús las usaba desde aquel tiempo. Jesús tenía la capacidad de hablar los misterios del reino como tal, pero él sabía, y de hecho lo vamos a descubrir un poquito más adelante, que no todos podían entenderlo. Así que lo que hacía el Señor Jesús era usar parábolas, usar formas de comunicación que ejemplificaran lo que él quería comunicar en términos que la gente entendiera. Y yo puedo imaginar, esto no está claro ahí en la escritura, pero que seguramente las personas que en ese momento estaban alrededor, muchas o la mayoría de ellas, tenían conocimiento o tenían algún amigo o vivían en el contexto de conocer a alguien que sembraba. ¿Sí? Jesús iba a compartir una enseñanza profunda acerca del reino de Dios y dijo, esto es obviamente mi imaginación, no mi licencia creativa. Jesús dijo, ¿cómo les hablo acerca del reino de Dios? ¿Qué habrá en común que todos conozcan? Un sembrador. Y entonces dice, hey, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. ¿Te imaginas que tal vez minutos antes, cuando Marcos dice, estaba enseñando muchas cosas, la gente tal vez estaba escuchando y así como, wow, eso está sorprendente. Habla acerca de la palabra, probablemente estaba citando versículos, no sé qué estaba enseñando. Pero cuando Jesús dice, pongan atención, un sembrador sale a sembrar, pienso en la emoción de la gente dijo, oh, un sembrador. Yo sé acerca de un sembrador. Yo conozco a alguien que fue a sembrar, o yo soy alguien que sale a sembrar. Es decir, Jesús llegó a un punto de su enseñanza en el que la gente pudo identificarse, conectar con él. Tenían algún amigo sembrador, habían visto a alguien sembrar o ellos mismos sembraban. Y entonces vamos a seguir leyendo. Voy a leer el versículo a partir del versículo 4. Dice, sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron, una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y Jesús termina con una frase bastante interesante que creo que sigue aplicando para nuestra iglesia hoy en día. Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tenemos 4 elementos. Jesús está hablando de un pasaje
de un pasaje, de una historia con la cual la gente se puede identificar. Jesús dice, un sembrador salió a sembrar. Está hablando acerca de las verdades del reino. Y lo vamos a leer hoy, esto lo vamos a complementar con las mismas palabras de Jesús, pero dame la oportunidad a mí de profundizar un poquito. La gente dice, yo conozco algún sembrador, yo he sembrado. Y entonces ofrece 4 elementos el Señor Jesús para compartir esta verdad del reino de Dios. Y dice, Él llevaba semilla, pero mientras la esparcía, esta semilla que Él esparció cayó al menos en 4 lugares. La primera parte cayó junto al camino. Y la gente tal vez estaba pensando, oh sí, yo he visto semillas que caen con el camino. Y Jesús es muy claro, es muy básico en su enseñanza y esto me emociona tanto. Jesús dice, y entonces como cayó por el camino, llegaron pájaros y se la comieron. La semilla salió de la bolsa del sembrador, pero no cayó en un buen lugar. Cayó en el camino. Y entonces elementos externos, aves, vinieron, agarraron la semilla y se la comieron. Entonces la semilla que el sembrador salió a sembrar se desperdició, porque no cayó en un buen lugar. Número 2, la otra cayó en un terreno pedregoso sin mucha tierra. Era un terreno que podría ser medianamente o bajamente bueno para sembrar, pero tenía mucha piedra. Entonces, aunque la semilla sí brotó un poco al final, cuando salió el sol, fíjate, es interesante que son los elementos naturales regulares que le harían bien a la semilla. Dice, cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz. El sol, en teoría, debería hacer mucho bien a una semilla, a una planta. La situación fue que no tenía raíz. Y como no tenía raíz, el sol terminó marchitando. La número 3 dice que otra parte de la semilla cayó entre espinos. Estoy en el versículo 7. Y entonces nos cuenta Jesús, dice, esta semilla sí creció, pero al crecer los espinos la ahogaron. Los elementos que estaban alrededor de la semilla que fue plantada y comenzó a crecer, la ahogaron. Y la número 4 es la semilla que creció en buen terreno. Y lo interesante de una semilla que es sembrada en buen terreno, para mí, se encuentra al final del versículo 8. Dice, rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. ¿Cómo puedo interpretar esto? Con números es más fácil, creo. Y si hay gente aquí más hábil que yo en los números, puede ayudarme y puede escribir por ahí su ejemplo. Pero, es decir, planté una semilla y en su momento esta semilla me dio 30 semillas más. Y conforme avanzó el tiempo me dio 60 semillas más. Y conforme avanzó el tiempo me llegué a tener 100 semillas más. Es decir, una semilla que se plantó o algo de semilla que se plantó se multiplicó 100 veces más. ¿Por qué? Porque cayó en buen terreno. Porque brotó, porque creció y porque produjo hasta 100 veces. Esta es la historia que cuenta Jesús. Y Jesús termina diciendo, como te mencioné, una frase bien dura que probablemente deberíamos de seguir considerando hoy. No en el mal tono de decir, la frase es el que tenga oídos para oír que oiga. No en el mal tono de decir, bueno, si quieren o si les interesa. Sino el que esté dispuesto a entender las verdades del reino de Dios, que puede escuchar y hacer algo con esta enseñanza. Y eso es lo mismo que yo me atrevería a decir hoy para ti en cada una de las oportunidades que tienes de escuchar la palabra, de ir a la iglesia, de meditar tú mismo en ella. Cuando te acerques a la palabra, ten
oídos abiertos a escuchar lo que la palabra te quiere decir. Y al hablar de oídos abiertos, no solo me refiero a estos oídos como uno de los cinco sentidos, es decir, escuchar, oír, sino también tus oídos espirituales para profundizar en lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Y entonces esto va a ser interesante porque lo vamos a conectar, ¿ok? Con esta frase de Jesús, con la parábola. Pero déjame seguir leyendo. Se nos va el tiempo. Cuando se quedó solo, versículo 10, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas de las parábolas. ¿Te acuerdas al inicio que Marcos nos dice que estaba enseñando muchas cosas? Y una de ellas fue la parábola. Bueno, por ahí vemos que pareciera que enseñó más parábolas. Pero solo estamos en Marcos, ¿eh? No estoy haciendo contexto con otros evangelios ni nada. Entonces, bueno, aquí nos dice que le empezaron a hacer preguntas sobre las parábolas. Y entonces Jesús dice, hey, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Directamente a ellos se les dijo, a los discípulos, Jesús les estaba enseñando que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que Él salvaría a la humanidad, que Él tenía un plan. Dice, pero a los de afuera, todo esto les está llegando por medio de parábolas. Y ahí está la explicación, ¿no? Para que, por mucho que no vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Este es un pasaje, una referencia a algo escrito por Isaías. Y dice el versículo 13, ¿no entienden esta parábola?, les dice Jesús. Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Y eso es algo bastante duro de Jesús. Yo encuentro a Jesús bastante humano varias veces. Claro que considero y acepto y me encanta reconocer a Jesús como alguien divino, totalmente Dios. Eso es genial. Pero también me encanta en ocasiones pensar en Jesús como alguien totalmente humano. Y yo encuentro a Jesús aquí con algunas emociones. Yo no sé si esta emoción pudo haber sido una poca frustración. Así como, ¿cómo no pueden entenderlo? Si yo les estoy revelando a ustedes cosas y lo estoy explicando en parábolas, si no entienden esta parábola simple, ¿cómo van a poder entender las demás? Ahora, Jesús, si me permites este comentario, se frustró por un momento, pero fíjate lo que hizo. Luego les empezó a explicar. Es decir, tuvo una emoción así como de cuando hacemos de, ok, ahí va, otra vez. Decimos en Monterrey, ahí va, con bolitas y palitos. Es decir, vamos desde cero, vamos desde abajo. Y entonces Jesús empieza a explicar ya no la parábola, sino la verdad del reino. Dice, el sembrador siembra la palabra. ¿Ok? Aquí ya Jesús es un poco más claro. ¿A qué estamos haciendo referencia con este sembrador? A alguien que comparte la palabra. ¿Cuál es la semilla? ¿Qué es aquello que esparce? Lo que esparce es la palabra. Dice, algunos son como lo sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Déjame hacer una pausa aquí porque he escuchado esta enseñanza desde dos vías. Número uno, he escuchado esta enseñanza desde la vía donde nosotros como sembradores deberíamos de ser capaces de sembrar, de invertir nuestro esfuerzo de sembrar en buena tierra. Y es una enseñanza totalmente válida. Es decir, si vas a invertir tiempo en ir a sembrar, invierte tiempo en ir a sembrar en buena tierra. Bien. Pero me llama mucho la atención que pareciera ser que Jesús no está hablando acerca de el sembrador directamente, sino de la semilla. Porque la labor del sembrador, todo el tiempo, y esta es la parte que me encanta, y ustedes saben que hoy tengo el privilegio de ser pastor, mi labor como pastor, pero tu labor como discípulo de Jesús, tuya. La labor de todos nosotros es predicar la palabra
todo el tiempo. Tú eres un sembrador y tienes en tus manos la palabra, la semilla, y tu labor como sembrador es esparcirla. ¿Ok? Esparcirla. La semilla, esto va a sonar interesante, pero esto es algo mío, no de la Biblia. La semilla decide dónde cae o decide cómo se comporta. Creo que esa frase aplicaría mejor. Tienes que, si estás llegando a este video y estás viendo solo esta frase, no quiero que te salgas de contexto. Tendrías que seguir todo lo que estamos tratando de explicar. La semilla decide cómo se comporta, porque lo que el Señor Jesús dice, algunos que escuchan la palabra, algunos que reciben la palabra, algunos que atienden a la palabra, dice, son como los sembrados junto al camino. Esto ya es el Señor Jesús hablando, no yo. Nueva versión internacional, Marcos capítulo 4, versículo 15. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Esta es la primera y está bastante fuerte. Hay gente que va a escuchar lo que le prediques y tan pronto como tú termines de hablarle las verdades del reino de Dios, Satanás va a llegar con ellos y les va a arrebatar la palabra, como las aves que se comen la semilla junto al camino. Satanás está acechando todo el tiempo y está buscando las oportunidades para que la semilla que intentamos plantar sea tomada y sacada. Jesús mismo lo dice y me llama mucho la atención como en nuestras iglesias, congregaciones, en nuestros sermones, no me gusta darle tanto lugar a mí cuando predico al diablo, pero me gusta mucho cómo Jesús en ocasiones tiene que ser directo y sobre todo porque lo está haciendo con sus discípulos. Dice, quien les roba la palabra es Satanás. Entonces tú y yo tenemos que orar para que la palabra pueda ser bien sembrada. Claro, en la corriente número 1 de pensamiento que te dije que he escuchado esto, pero también ellos tienen que orar o tienen que estar dispuestos o tienen que tener oídos para oír, para que su escucha acerca de la palabra no sea como los que están en el camino. Ahora, me llama mucho la atención algo que puede sonar simple, pero acompáñame por favor en esta idea. Aquellos que cuando estaba imaginando el sembradío y al sembrador sembrando lanza la semilla, me hace pensar que aquellos que escuchan la palabra, que son como la semilla que está junto al camino, son los que deciden venir a buscar a Dios, pero quedarse en los márgenes, a las afueras. ¿Me estoy explicando? Voy a usar ejemplos prácticos, aunque no quiere decir que siempre tenga que ser así. Son los que vienen y se sientan hasta atrás. Son los que llegan tarde y se van temprano. Son los que no quieren tener comunidad. Los que no logran o a los que Satanás les roba la palabra son los que constantemente en una congregación, iglesia, comunidad de fe deciden estar al margen, en las orillas. Deciden estar en los linderos. Uno los invita a profundizar más y dicen, no, está bien, aquí estoy bien. Aquí, entre más afuerita pueda estar, está bien para mí. Yo como quiera escucho y estoy aquí y soy parte, pero yo aquí afuera. Esa es la interpretación que yo encuentro. Y entonces Jesús dice, a ellos, a los que son como la semilla sembrada cerca del camino, es Satanás quien llega y les roba la palabra. Y yo en la experiencia que tengo como parte de una iglesia, como líder de una iglesia, como pastor de una iglesia, cualquiera de estas tres, me doy cuenta que también estas personas son las que a veces más critican, te digo, son los que se sientan en las orillas, llegan tarde, se van temprano, nunca están a gusto. El sermón
la alabanza o la enseñanza nunca es suficiente. Ellos siempre tienen algo mejor que decir, pero como deciden estar a las orillas, siempre tienen algo que hacer, siempre están pensando en irse, siempre están considerando lo que hay allá en el mundo fuera. Y entonces, la bendición que había para ellos, la enseñanza, porque recordemos que Jesús está hablando de enseñanza, la enseñanza que había para ellos, para su corazón, para su espíritu, Satanás le roba y dice, no hay problema, estos están aquí en las orillas, no pasa nada con ellos. Ok, eso es uno, dice, versículo 16, otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Y otra vez, habla de la semilla, no del sembrador. Dice, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y esto me hace pensar en muchos de nosotros o muchas de las personas, porque yo también lo he sido así, que llegamos a ser cristianos emocionales o cristianos de eventos. Soy un creyente que el domingo, wow, esa palabra estuvo poderosa, aquí la tengo, es mía, pero no profundizo en la palabra. No llega esa palabra a echar raíz. En este momento el pastor predica y yo recibo y paso el altar, yo paso al altar, pido oración. Yo en este momento estoy conectado, con todo. Salgo ahí bendecido, salen un coro de ángeles cantando detrás de mí, pero no echo raíz en la palabra. No medito en la palabra, no vuelvo a pensar en la palabra, me olvido de leer la palabra, olvido mi compromiso con la palabra. Ojo, es con la palabra. Algunos pueden estar sintiéndose inquietos por decir, no, es que tenemos cosas que hacer, pastor. No, 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 yo estoy hablando de la palabra. Algunos pueden decir, no, pastor, es que allá tenemos toda una vida. Sí, yo estoy hablando de la palabra. Jesús está hablando de la palabra. Llegan, escuchan la palabra, esa palabra les llega, hace algo en ellos en ese momento. El Espíritu Santo trabaja, pero ellos no deciden dar continuidad a la palabra. Otra manera de decirlo es no perseveran en la palabra. Y entonces no echan raíces en la palabra. Y me llama la atención que dice aquí, o más bien que en esta situación Jesús no atribuye a Satanás la crisis de esta semilla. Dice, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Es decir, cuando viene una crisis, cuando vienen preguntas intensas de la palabra, cuando vienen dudas, cuando la fe es puesta a prueba, realmente no tienen raíces. Se quedaron con un buen sermón, escucharon una buena palabra, se emocionaron con una alabanza, claro, lloraron y todo fue genuino, pero como no echaron raíces en la palabra, viene una crisis, vienen preguntas, no sé qué contestar y entonces se apartan de la palabra. Se buscan otra iglesia donde tengan una nueva emoción, se esperan al siguiente domingo, donde otra vez reciban algo que les aguante para un ratito, para una semana, para un mes, y luego otra vez nos apartamos de la palabra. ¿Y sabes que la iglesia contemporánea está sufriendo mucho esto? Cristianos emocionales, cristianos de eventos. Y necesitamos hacer un cambio. Una de las cosas que está llamando poderosamente mi atención es la importancia y necesidad de hacer discípulos. 3, versículo 18. Otros son como lo sembrado entre espinos. ¿Ok? Estamos hablando de semilla, no de sembrador. Dice, ellos oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar fruto. Mira estos 3 elementos. Estas personas sí escuchan la palabra y perseveran en ella, pero hay algún momento en su vida, en su situación, en que las preocupaciones, y de este punto podemos ahondar mucho, pero ya mi tiempo avanzó. Las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos. Preocupaciones de la vida, engaño de las riquezas y malos deseos u otros deseos. Las preocupaciones de la vida hoy. Hay mucha crisis de ansiedad en muchas personas alrededor de nosotros, hasta en nosotros mismos.
Y en lugar de echar raíces en la palabra y descansar en la palabra, dejamos que esas preocupaciones se conviertan como espinos que eventualmente ahogan nuestra fe. Y yo repito un versículo que dice, algunos de los populares, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero digo, pero ¿y si no puedo? Pero ¿y si la crisis? Pero ¿y si el sueldo? Pero ¿y si los problemas de migración? Pero ¿y si los problemas de mi familia? Y entonces, usando este versículo popular, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la palabra que tengo se ahoga por causa de mis preocupaciones. El justo por la fe vivirá. Pero ¿y si me enfermo? Pero ¿y si? Y aquel diagnóstico. Pero al que cree todo le es posible. Pero ¿y si no puedo? Pero ¿y si al final me pasa esto? Pero. Y las preocupaciones ahogan lo que la palabra fue sembrada en ti. Escuchas la palabra, tal vez la guardas, pero es más, se vuelve más grande, más importante la preocupación alrededor de ti. El engaño de las riquezas. Hoy y desde los tiempos de Jesús pareciera ser no. Creemos que nuestra estabilidad, nuestra buena vida, dependería de un buen sueldo, de una vida económicamente estable, de clase media, media alta. Pero cuando eso se vuelve más importante que la palabra, entonces se ahoga. Se ahoga la palabra. Y otros malos deseos. Y seguramente hay una lista que tú puedes pensar, que no son deseos que van ligados o hablan acerca de la voluntad de Dios sobre tu vida y la mía, enraizada en la palabra. Estos tres elementos que Jesús enseña acerca de la semilla son la forma en la que tú y yo escuchamos o recibimos la palabra. En el camino, los que deciden estar en los linderos, en las afueras, los que siempre están pensando en otra cosa o en ya irse en lugar de quedarse y recibir lo que Dios tiene para ellos en cada oportunidad. No estoy hablando de un servicio, no me confundas. Tengo que ejemplificarlo de alguna manera, pero no estoy hablando de, oh, sí, ir al servicio el domingo o no, o ir al servicio del miércoles, del jueves. No, estoy hablando de profundizar en la palabra, siempre en la orilla. Leo, ¿puedo leer la Biblia? Sí, un versículo, porque yo no tengo tanto tiempo para leer. Orar, sí, un poquito nada más, porque es que yo no sé orar y están ahí yéndose para atrás en lugar de intentar profundizar. Dos, los que son como terreno pedregoso, quienes solamente se mueven por emociones y como hoy necesito tanto de Dios, voy, lo busco, lo encuentro, pero mañana se me acabó la emoción porque ya Él resolvió lo que Él tenía para mí. Y tres, aquellos que están entre espinos, y es que las preocupaciones alrededor de ellos los ahogan, los acaban. Finalmente, y con esto cerramos la lectura, dice, pero otros son como los sembrados en un buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y al 100 por uno. Y pienso que ojalá que tú y yo podamos ser así. Que podamos escuchar el consejo de la palabra de Dios en nuestro estudio personal, en transmisiones como esta, en tu servicio de la iglesia, en estudios bíblicos, a través de un libro, que puedas ir a la palabra, escuchar la palabra, pero ya dije, escucharla aquí y escucharla con tus oídos espirituales, entender lo que Dios quiere decirte, aceptar la palabra en tu vida, perseverar en ella, recibirla y entonces producir. Y con esto voy a terminar. Si tú has recibido una palabra de parte de Dios en esta transmisión, el domingo, la semana pasada, en tu lectura devocional de esta mañana, lo que deberías hacer con la palabra o lo que debería suceder en tu vida es producir. Me llama mucho la atención, ya lo mencioné antes, el tipo de producción, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero algo debes producir. Lo que la palabra de Dios hizo en tu vida tiene que producir algo en otros. Cuando hablamos de esta ley de siembra y cosecha, podemos asegurar que lo que siembro es lo que voy a cosechar. Entonces, si la palabra es sembrada, la expectativa para ti sería que lo que coseches es compartir la palabra con alguien más.
Y si me dejas usar estas matemáticas simples, si tú recibes una palabra de parte de Dios para ti y llega a tu corazón y provoca algo mínimo, esto es algo muy matemático y muy de esta persona que estás escuchando, Johnny Bernal, mínimo deberías compartirla con 3 personas. ¿Te gusta mi matemática? Ok, esta palabra de Dios que escuché con este pastor, con este líder, en este servicio dominical, en este evento, me llegó, me transformó, mínimo debería compartirla con 3 personas, mínimo. También podría compartirla con 6 personas, al 30 por 1, al 60 por 1, o al 100 por 1. Con 10 personas, mínimo. Son matemáticas muy simples. De hecho, deberían ser más, pero estoy rebajando a lo más básico porque algunos no, que no, pastor, yo soy introvertido, no, a mí no me gusta hablar, no, yo no sé decir las cosas, pastor. Ok, mínimo 3 personas. Esta palabra llegó, te bendijo, te provocó un cambio, compártelo a 3 amigos, a 3 vecinos, a 3 compañeros de trabajo, compártelo a 3 personas alrededor de ti, mínimo. Por no decir 30. Yo sé que los que son estadísticos y matemáticos están ahí diciendo, no, pastor, no dice eso. Pero yo estoy diciendo mínimo 3. Si la palabra hizo algo en ti, compártela. Por ejemplo, esta transmisión, estoy haciéndome promoción, pero esta transmisión, ok, te dejó algo, compártela con 3 personas al menos. Hey, escucha esto, ¿por qué? Porque me provocó un cambio. Hizo algo bueno en ti, compártela con 6 personas, compártela con 10 personas, o usando las estadísticas, con 30, con 60 o con 100. El mensaje del domingo de tu pastor, si te llenó en la iglesia que tú vas, compártelo. No solamente comparte la transmisión, esto es lo más simple, no, comparte lo que hizo en tu vida. Tú escribe y di, hey, entendí esto de la palabra de Dios y quiero que tú también lo sepas. Nuestra labor es sembrar y con esto termino. Tú sueltas la semilla y la semilla decidirá cómo comportarse, perdón. Entonces, puede ser que esa semilla, una vez que tú la recibiste y ahora tú la produces, caiga en el camino, caiga en piedras, caiga en espinos o caiga en buena tierra y siga produciendo. Pero esa ya no es tu responsabilidad. La tuya es producir semilla que pueda ser compartida. Muy bien, este ha sido el estudio de Marcos 4, 1 al 20. Fue más largo de lo que esperaba y para mí es muy emocionante poder compartir. No es como un sermón, es un estudio. No es como una transmisión solamente de plática, es la idea un estudio, algo donde trato de profundizar. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida. Gracias por estar con nosotros. Saludos a los que están conectados. Saludos a Manuel Antonio, gracias. Saludos Miriam Reyes, Georgina Suárez, Yami López. Saludos, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Yasmín Girón, Raquel Ríos, Uri, Isaíta Mes, Esther Bernal, Astrid Chong, Laura Céspedes, Rosa Muñoz. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Espero que haya podido ser esta transmisión de bendición para su vida. Sigan meditando en la palabra, estudiando la palabra, disfrutando la palabra y compartiendo la palabra. Deseo que tengan un buen día. Permíteme orar por ti, por cada uno de nosotros, para que Dios nos bendiga en este miércoles y que su presencia nos acompañe en todo lugar. Señor, te pido que bendigas a mis amigos que están conectados en la transmisión en vivo y quienes verán este video, esta transmisión. Ayúdanos a sembrar la palabra, a que lo que tú nos has dado pueda ser sembrado y pueda producir. Si hemos recibido palabra, también permítenos ser buena tierra de tal manera en que produzca hasta el 100 por 1. Gracias por este día. Hay peticiones ante ti que tenemos, las cuales necesitamos que tú respondas. Por favor, Señor, ayúdanos porque hay tantas crisis en este mundo. Pero hoy, antes de pedir que finalmente tú conoces nuestras peticiones, yo quiero rogarte que tu palabra haga algo en nuestro ser y nos transforma y que produzca al 30, al 60 o al 100 por 1. En tus manos estamos. Bendecimos a cada familia, a cada niño, joven, adulto, anciano. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Espero que disfrutes este día, que la presencia de Dios sea contigo. Y bueno, nos veremos en la próxima transmisión de Estudiando Marcos. Dios te bendiga. Bye, bye.